Hola, hoy nos corresponde ver recombinación y variabilidad genética. Lo que intentaremos en esta breve clase es ver la variabilidad genética, ¿sí? Cómo se genera, más bien en realidad cómo se mantiene ligamiento y recombinación y los mecanismos, ¿sí?, de esa recombinación. El mantenimiento de la información hereditaria es un mecanismo extremadamente necesario y esencial para la vida de una célula o un organismo. Ustedes saben que esa replicación del material se da en dos momentos posibles. En la mitosis, que es la división de las células en general, en las cuales se duplica exactamente el material y pasa incambiado de una generación a otra. En cambio, en las células germinales, aquellas que van a dar las gametas, ustedes ven un proceso algo diferente, que es la meiosis. Ese proceso, ustedes saben que es reduccional, lo cual implica que cada célula, producto de esa meiosis, lleva exactamente un solo juego cromosómico, o sea, un cromosoma de cada par. En nuestro caso, los humanos llevaría 23 cromosomas, ¿no? En cualquiera de estos dos procesos, ustedes lo que van a ver, lo que van a observar es la replicación del ADN, ¿no? Un proceso que ustedes ya han visto. Ahora, ese proceso tiene que ser muy fidedigno, y errores en esa replicación son origen de algunas enfermedades hereditarias que ustedes han estado viendo en estos meses anteriores, por ejemplo. Saben que muchos de estos errores son causa de cáncer, ¿no? Y por ejemplo, en la metástasis es la selección de una línea celular que ha tenido mutaciones que la hacen muy agresiva, capaz de dividirse y migrar, ¿no? Y esos son procesos que tienen, donde están involucrados mutaciones, ¿no? Existen patologías por la incapacidad, digo, de reparar esos errores. O sea, se pierde la maquinaria proteica que repara esos errores. Recuerdan de que lo vieron en replicación, hay formas de repararlo, van a verlo en mucho más detalle luego en biofísica, sobre cómo reparar esos errores. Bueno, si falla esa maquinaria, entonces ustedes van a ver, digo, todo un grupo de enfermedades que están vinculadas con esa no reparación, ¿no? ¿Y cuándo es que se da esa replicación del material hereditario en donde existen todos estos procesos que están controlando la calidad con la cual se dio esa replicación? Es en la fase S. Ustedes recuerdan, durante el ciclo celular tenemos el periodo G1, ¿no?, donde crece esa célula, se replica el ADN en el periodo S, tenemos otro G, que le denominamos el G2, y luego la mitosis o meiosis en el caso de que estemos en una célula germinal. Es entonces en este proceso de replicación donde se pueden dar esos errores. Entonces, ¿cuál es la importancia, por otro lado, decíamos, las mutaciones pueden dar lugar a enfermedades, pero también todo lo contrario, pueden llegar a ser beneficiosas. Entonces ahí se genera una pequeña contradicción, ¿no? Por un lado necesitamos una estabilidad genética porque es crucial para que ese organismo, esa célula, ese individuo sobreviva, ¿no? Pero en realidad para la especie, a largo plazo, hay una necesidad de mantener y generar variación, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa variación es la que le da un sustrato para adaptarse a las variaciones que existen en el ambiente. Y eso es lo que ustedes conocen, digo, la base de la evolución. Ahora, veníamos hablando de cambios en ese ADN, pero también para mantener esa variabilidad existen otros procesos, ¿tá? La propiedad que tiene el ADN de reordenarse, ¿no?, y determinar formas nuevas de combinaciones alélicas
y que esas son las que generan esa variabilidad genética que nosotros observamos, o sea, nos permiten mantener esa variabilidad genética. Entonces, para que esa variabilidad se mantenga y se genere de una generación a otra en organismos como somos los humanos, va a ser durante la meiosis en donde vamos a observar que se genera esa variabilidad hereditaria. Y para eso tenemos dos mecanismos. Por un lado, la segregación independiente de los cromosomas, o sea, ya sean de origen paterno o materno. Y por otra parte, la recombinación, que lo que va a hacer es aumentar, ¿no?, la variabilidad genética. Entonces, vamos a ver en parte brevemente cada uno de estos procesos. Durante la meiosis, que comprende luego, que viene después de una replicación del ADN, lo que vamos a observar son esas dos divisiones celulares sucesivas. Y ustedes esto ya lo conocen del curso pasado. Saben que hay dos divisiones celulares que denominamos meiosis 1 y meiosis 2. En la primera división lo que hay es la segregación de los cromosomas homólogos, ¿no?, y luego lo que tenemos es la segregación de ese juego cromosómico en las siguientes células. Lo que sabemos, ustedes tienen bien claro, es que existe una reducción, ¿no?, que la vemos en esa primera meiosis. Una reducción en donde las células hijas lo que llevan es un juego cromosómico, ¿no?, solamente. La segregación de esos cromosomas es totalmente al azar, ¿no? La disposición que tienen esos cromosomas, que recuerdan que forman un tetrámero, una tétrada, ¿no? Entonces, en el plano ecuatorial, lo que vemos es que dispuestos esos pares de cromosomas en esa metafase, en el plano ecuatorial, se pueden distribuir en forma azarosa. Y entonces, si acá representamos en celeste lo que convendría ser el juego cromosómico paterno y en rojo el materno, lo que podemos ver es que se pueden combinar y disponerse diferente, lo cual hace que se segreguen. O sea, en este caso tenemos que mantiene el juego cromosómico paterno y el materno, y en este caso se combinan. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y bueno, a nivel humano tenemos 23 pares de cromosomas, lo cual generaría la combinación al azar de los 23 pares, 2 a la 23 posibles combinaciones, ¿no? Esto es un número muy grande, ¿no? Y eso es lo que asegura de que cada uno de nosotros, ¿no?, sea una combinación particular de los cromosomas paternos y maternos, ¿no? Eso es una parte, o sea, ven que es un gran variabilidad que se genera por esta situación, pero por otro lado existe la recombinación, y la recombinación implica la ruptura física y posterior reunión de las hebras de ADN de distinto origen, ¿no?, de forma que se van a generar nuevas moléculas de ADN que son una mezcla del cromosoma paterno y el cromosoma materno, ¿no? Para que esto suceda necesitamos que exista una alta homología a nivel de secuencia, ¿no? Esto lo que hace es, sin cambiar la estructura de esos cromosomas, reordena las variantes, o sea, de los genes
de un lado y de otro en el punto de corte. ¿Ah? Entonces, fíjense acá, tenemos un par cromosómico, ¿no? Donde en un cromosoma, el materno, es A grande y en uno de sus brazos tiene un gen que denominamos A y es el alelo A grande lleva, mientras que en el brazo largo tenemos un gen que denominamos B y lleva el alelo B grande. ¿Se dan cuenta de por qué tenemos dos copias de A grande? Es porque ya existió la replicación del ADN y entonces este cromosoma está compuesto por dos cromátidas. ¿Tá? Eso es algo que deberíamos ya conocer, ¿no? Lo mismo está sucediendo acá, pero el alelo es A chica y en este caso del gen B, B chica. ¿No? Si existe recombinación, lo que sucede es que hay un intercambio de segmentos del cromosoma homólogos, ¿no? O sea, las secuencias que se intercambian, son idénticas. Lo que tienen son variaciones a nivel del gen. O sea, llevan un alelo B grande o un alelo B chico, un alelo A grande, un alelo A chico, tal como lo hemos visto en la ley mendeliana. Lo único que ahora, luego de la recombinación, ustedes ven de que los cromosomas ya no son exactamente iguales a los paternos o maternos, sino que son realmente un mosaico, ¿no? Que tienen una parte materna y otra parte paterna, ¿no? Entonces, durante la división meiótica tenemos esa reducción en la cual se separan los pares de homólogos y tenemos, en este caso, esta célula que lleva un cromosoma que es A grande en una de sus cromátidas, A grande en la otra, pero en esta cromátida es B grande y aquí B chica. Y en este caso vemos que es B grande y aquí B chica. ¿Ah? Eso es lo que en realidad vemos como recombinación. Esto se estudió primero utilizando genética clásica, algo que ustedes vieron antes que se llama ligamiento. ¿Ah? Eso ustedes ya lo vieron y saben de que podemos calcular, digo, cuál es la distancia de mapa entre estos dos genes a partir de la cantidad de recombinantes que detectamos en la progenie. ¿Ah? Eso es una forma que se empezó a estudiar, ¿ah? Pero no es lo que corresponde a este curso. O sea, ustedes ya lo vieron, solamente vamos a mencionar algunas cosas, ¿no? Las consecuencias que tiene esta recombinación es generar, ¿no?, una mayor combinaciones posibles. ¿Tá? Si tenemos la parental, donde tenemos estos dos cromosomas, estos no son, bueno, son dos pares de cromosomas, ¿no? Entonces en este cromosoma tenemos A grande, B grande, y en este otro cromosoma diferente es D, ¿no? Si existe recombinación, como vimos previamente, entonces lo que generamos son gametas, ¿no?, que son diferentes a las parentales, no solamente porque se combinan al azar los cromosomas, ¿no?, los pares de cromosomas, sino que además, como existe recombinación, cada uno de esos cromosomas no es idéntico a su parental. Y eso nos genera mucha más variabilidad, ¿no? Digo, tiene algunas consecuencias. Por un lado, es capaz de mantener, por proceso de selección, eh, esos alelos en la población, ¿tá? Pero también permite que sean eliminados los deleterios. ¿Mm? O sea, tras diversas generaciones esos alelos se van a ir perdiendo también, ¿tá? Entonces, digo, veíamos por un lado cómo estudiarlo, les comenté cómo se estudiaba desde la genética clásica. Pero, por supuesto que esto ha sido siempre un gran incógnita durante muchos años de cómo se daba esa recombinación a nivel molecular. Entonces sabemos, en la primera meiosis,
Ustedes recuerdan que las primeras etapas de la profase tiene varias subdivisiones en las cuales hablamos de leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis, pero digo, no vamos a entrar en esos detalles. Lo que sí vamos a comentar es que ese apareamiento que existe, ¿no?, en la profase de la primera meiosis, ¿no?, se aparean los cromosomas homólogos, ¿no?, generando una estructura que es una tétrada, que es la que ustedes ven aquí, ¿no?, donde están apareados a nivel ya de secuencia, o sea, coincidiendo las secuencias, o por lo menos debe ser muy cercano, y entonces en ese momento ustedes tienen el par de homólogos totalmente apareado, ¿m?, y detectan eso que se denominan los complejos sinaptonémicos, que ustedes los ven, ¿no?, en el diploteno como esas zonas de unión entre los pares de homólogos, ¿no?, esos que denominamos quiasmas, ¿no? Lo que no sabemos es en realidad cómo se resuelve esta situación. Digo, una vez de que pase la metafase y se empiecen a separar los cromosomas homólogos. Pero digo, vemos estas estructuras que indican que algo sucedió acá, o sea, probablemente se están intercambiando parte de las cromátidas de los cromosomas. Entonces, ¿cómo fue eso? Bueno, a partir de Robin Holiday, se propone ese modelo, él propone un modelo, ¿no?, en el cual implica que hay una ruptura física del ADN, ¿no?, y una unión de las hebras, de forma de que hay una invasión, ¿no?, de una hebra en otra cromátida, ¿no? De esta manera hay un intercambio de esas hebras formando esta estructura, ¿no? Es un heterodúplex, ¿no?, donde tenemos una hebra de una cromátida y la otra hebra de la otra cromátida, ¿no?, totalmente pareadas. Y esa estructura es la estructura de Holiday, que se denomina la estructura de Holiday, ¿no? Él lo propuso, es un modelo que propone, y no funciona exactamente tal como él lo predijo, pero es muy acertado, ¿no? Lo que vemos es que se forma ese heterodúplex, y eso genera una estructura cruciforme, ¿no?, en donde ven que hay estas regiones, ¿no?, y están unidos por un punto que casi totalmente viable con lo que se observaba a microscopio, ¿no? Lo interesante de esto es que ese intermediario de Holiday lo que hace es girar. Si lo hacemos girar, lo que obtenemos es esta estructura. Y ven que se puede llegar a ver hasta microscopía electrónica, ¿no?, la forma chi, por esa forma de la letra griega, ¿no? Entonces, lo que encontramos es esta estructura cruciforme, ¿sí?, donde están dos cromátidas unidas en esta región, ¿no?, formando esa estructura, y que cuando se acerca en la metafase y luego en la anafase, esa estructura se tiene que resolver de alguna manera. O sea, ustedes saben de que se van a separar los cromosomas, van a migrar un juego hacia un polo y el otro hacia el otro polo. Eso se tiene que resolver durante la metafase, y para eso, entonces tiene dos opciones, ¿no? O corta en un plano y reúne las cadenas, o corta en otro plano y reúne las cadenas, ¿no? Son las dos formas en las cuales puede resolver esta intermediaria, ¿no?, de Holiday, que se denomina.
Si la ruptura se da a este nivel, ¿m? Y se reúnen las cadenas como vemos acá, lo que tenemos es, fíjense en que es una cromatida roja, un heterodúplex y después cromatida roja. Es esto que vemos acá. ¿No? Sí, y en este caso es azul, heterodúplex, azul. Si se da en ese sentido, lo que sucede es que se recomponen las cromátidas originales. ¿No? Solamente hay una región acá que es un heterodúplex. Si, como vamos a ver un poquito más adelante, si hubiera alguna discrepancia en algún nucleótido, eso se va a resolver después. ¿No? Y entonces migrarían los cromosomas, ¿no? Que corresponden a esta cromátida, y el cromosoma que corresponde a esta otra cromátida, migrarían y se mantendrían idénticos en las de las parentales. Sin embargo, si el corte es en este nivel, ¿no? Fíjense en qué me queda. Cromatida roja, heterodúplex, cromatida azul. Cromatida roja, heterodúplex, cromatida azul. En este caso, entonces sí decimos de que hubo recombinación. ¿No? Tenemos un cromosoma conformado por una cromátida que es un mosaico de los originales. ¿No? Esto, aunque les parezca mentira, es un proceso que es bastante azaroso. ¿No? Y entonces esas estructuras se pueden resolver hacia un lado o hacia otro. ¿No? Solo como un comentario, estas regiones se sabe que existen porque hoy que podemos secuenciar el genoma entero, se puede detectar esto, por ejemplo, durante la gametogénesis, ¿tá? Masculina, y se pueden mirar los cambios que existieron ahí en cada una de las gametas. Entonces podemos saberlo. Y es muy interesante ver de que en realidad hay bastantes casos de resolución en donde no hay recombinación. ¿Tá? Es un proceso muy común. Pero ustedes saben de que por cada una de las meiosis hay procesos de recombinación, ¿tá? Que son necesarios y terminan resolviéndose como recombinantes. ¿Tá? Esos son necesarios, es lo que da la viabilidad de esa meiosis, es ese proceso. ¿Tá? Y entonces, si quisiéramos estudiar las enzimas que están vinculadas a esta recombinación homóloga, nos íbamos a encontrar de que es un tema que ha costado mucho. ¿Tá? Y como siempre, las bacterias tienen un proceso muy parecido, ¿no? Y es en donde se ha fijado más la atención. ¿Por qué? Porque después luego vemos que es un modelo mucho más simple y luego vemos homología entre la recombinación homóloga bacteriana y la de los eucariotas. Sabemos que en bacterias existe un complejo, ¿no? Que denominamos REC-BCD, ¿no? Y lo que tiene es una actividad helicasa. ¿No? Esa actividad helicasa, ¿no? Lo que hace es abrir la doble hebra. ¿No? Y cuando encuentra una secuencia, que denominan chi, corta esa hebra, dejando esa hebra libre, ¿no? Como un sustrato para ser reconocido por otra proteína que va a venir ahora después, que es la REC-A. Este complejo enzimático, entonces, formado por REC, C, B y D, ¿tá? Entonces va a ser la primera etapa para generar ese corte de una de las hebras. Lo que sucede es que se corta esa hebra y la simple hebra es reconocida por REC-A. REC-A, porque es importante, pues es una proteína bien particular. Es capaz de reconocer una hebra monocatenaria, o sea, una hebra simple, ¿tá? Se une a ellas, pero por otro lado tiene otro dominio que puede reconocer doble hebra. Y es lo que ustedes están viendo aquí. O sea, hubo ese corte por REC CBD, ¿no? La hebra simple reconocida por REC-A, ¿no? Que se une a ella y tenemos la doble hebra.
REC-A tiene un proceso que le permite reconocer por la homología de bases, o sea, reconocer la región complementaria de esta secuencia, ¿tá? Y situar esa hebra simple, ¿tá? Generando este heterodúplex, ¿tá? O sea, es una proteína, como ven ustedes, eh, bien importante, ¿m? Digo, al tener esas capacidades, ¿tá? Y REC-A lo que va a hacer es generar ese heterodúplex, ¿m? Y por lo tanto generando esa estructura de Holiday que vimos hasta ahora, ¿tá? ¿Cómo se resuelve entonces esa estructura cruciforme que veíamos? Y bueno, eso es a través de un complejo enzimático RUAB, ¿tá? Que incluye una helicasa que va a abrir las hebras y entonces generar un heterodúplex y migrar una de las hebras sobre el otra cromátida, ¿no? Y luego tenemos a RUB-C, que es la resolvasa, y este complejo es el que tiene esa capacidad endonucleasa, donde lo que significa es que va a cortar el ADN en esa región y reunir nuevamente esas moléculas de ADN. Dependiendo, como les comenté antes, dependiendo en la forma en que corte, ¿no? Veremos que hay recombinación o no hay recombinación, ¿no? Hasta ahora lo que veíamos era esa recombinación que es homóloga, ¿no? Y la que ustedes ven durante la meiosis. ¿Mm? Ahora, existen otro tipo de recombinación, que es la sitio específica, ¿no? Se da en regiones de moléculas de ADN que tienen pequeñas homologías. En realidad, disculpen, esto es, la sitio específica es un mecanismo muy específico de los genes de las inmunoglobulinas a nivel de eucariota. Pero, por otro lado, vamos a ver que también ese mecanismo utilizado por los virus para insertarse en el genoma, ¿no? Y luego lo que vemos es la transposición que va a implicar el movimiento de secuencias a través del genoma. Recuerdan aquellos line y sign que habíamos visto antes. Bueno, estos tienen serie de mecanismos que funcionan como la recombinación, casi, pero no requiere de homología de secuencias, ¿tá? Lo que quería comentarles era que la recombinación homóloga, ¿tá? Es un proceso que no es único de la meiosis, sino que forma parte de todo un mecanismo de reparación del ADN aparentemente, ¿tá? Y esta imagen es nada más que para mostrarles de que muchas de las enzimas y de los procesos que ustedes pueden ver en la reparación del ADN son los que luego reconocen también en la recombinación homóloga. Entonces, mientras que puede ser, estos mismos mecanismos son utilizados para reparar el ADN porque ustedes saben, hay un corte o se pierde una secuencia, entonces tenemos una forma de esa hebra que tiene una rotura o que tiene una pérdida de nucleótidos, tiene un mecanismo para buscar en la otra cromátida, ¿tá? Homóloga la secuencia complementaria y por todo este mecanismo que vimos hasta ahora, reparar esa zona y volver a tener una cromátida entera normal, ¿tá? Y eso ustedes lo van a ver con detalles luego, pero ven que funciona exactamente igual, ¿tá? Ya sabemos hoy de que es el mecanismo de reparación eh, de doble ruptura de cadena, ¿m? Y entonces la enzimología de eso es bien conocida hoy, ¿tá? Y si ustedes se fijan, que era lo que más me interesaba mostrarles, hay algunos conocidos muy viejos. Por ejemplo, ¿no? Acá ustedes ven BRCA1,
Si no lo conocen, cáncer de mama, es muy conocido. Después tienen BRCA2, otro también muy conocido. Y esas proteínas que muchas veces se mencionan en cáncer, ven de que están vinculadas a las enzimas que tienen que ver con la recombinación homóloga, ¿tá? Y en particular también con la reparación del ADN. Y aquí era lo que les quería mostrar. O sea, cuando ustedes van a ver el proceso de reparación de rotura de ADN de doble hebra, ¿tá? Por recombinación homóloga, un proceso que responde al daño por radiaciones ultravioletas, ionizantes, mecánicas, productos genotóxicos. Si ustedes ven ese mecanismo, van a reconocer de que es muy parecido a lo que sucedería durante la recombinación. Entonces, parte de esa maquinaria está actuando en la recombinación homóloga en la meiosis. Y RAD51 es el homólogo a REC-A en bacterias. Entonces, esto es continuación de lo anterior, que solamente lo que está mostrando es el proceso de reparación, ¿no? Pero ya les digo, ustedes lo van a ver después. La recombinación sitio específica es bien conocida porque involucra los genes de inmunoglobulinas y receptores. ¿Sí? Todo lo que estamos hablando hoy por COVID-19, si tenemos la capacidad para mantener la inmunidad frente a esta enfermedad o no, está vinculado a esto. Y la capacidad de generar anticuerpos depende de un proceso que implica una recombinación sitio específica. Estos son genes, el gen de la cadena liviana y este es el gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. En las inmunoglobulinas ustedes tienen en azul una parte que es siempre igual, pero esta en rojo es una región que es muy variable. Es la que está marcada aquí en los esquemas, ¿no? Esta región lo que significa es que un gen de una inmunoglobulina de cadena liviana, si ustedes van a ver una célula totipotente todavía o de la línea germinal, lo que ustedes van a encontrarse es que hay varias regiones, tiene varias regiones que denominamos L, B, J, C, pero dentro de las B hay varias regiones B, lo mismo de las J. ¿tá? Y lo que sucede es que durante las mitosis de estas células que van a dar lugar a los linfocitos, que van a dar lugar a estas inmunoglobulinas, se da una recombinación en este gen, en donde se elige en forma azarosa alguna de estas regiones B y que van a ser las que queden. Entonces ustedes tienen líneas celulares en donde aparecen una combinación en particular. Por ejemplo, de las regiones B, en un gen de la línea germinal o de la línea totipotente que va a dar lugar a esos linfocitos, ustedes tienen que, pueden haber 50 tipos diferentes de regiones B. Pero en la célula que va a dar lugar a esa inmunoglobulina, ustedes solamente ven una. Eso es un producto de una recombinación específica. Esas combinaciones generan números enormes de miles, de decenas o centenas de millones de variantes posibles. Esas variantes posibles lo mismo pasa con la cadena pesada, que además tiene otra región D, que también es variable. ¿tá? Entonces, lo que ustedes van a ver es que las combinaciones que hay entre la elección de una región B con una J, y en este caso de una B con una D y una J, conforman inmunoglobulinas que en esa región variable que es esta, logra miles de millones de formas diferentes. Y eso es lo que le da la capacidad para reconocer su target.
Y por último, solamente comentarles, pero eso lo vamos a ir viendo en técnicas de biología molecular, es que conocer estos mecanismos, nos permite de alguna manera utilizarlos luego en la biotecnología y entonces poder insertar fragmentos de una secuencia dentro del genoma de otra célula. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, este, la posibilidad de generar animales transgénicos, ¿no? Y bien, con esto los dejamos y seguimos en la siguiente.